Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, que el Señor los bendiga. Bueno, ¿cierto? Vamos a seguir analizando junto a la palabra de Dios. Bueno, estamos contentos que nos puedan sintonizar nuevamente. Y en el nombre del Señor vamos a analizar un poquito los pensamientos de la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama La Gran Guerra Espiritual. La verdad, mis queridos hermanos, que la palabra del Señor nos enseña a nosotros que Satanás es muy astuto y se hizo experto en engañar. Y tiene diferentes herramientas. Si nosotros vamos acá al libro de Apocalipsis, él logró que los santos ángeles de Dios hoy día ya no sean la tercera parte del cielo, los santos ángeles de Dios, sino que son los demonios. Pero ellos veían a Dios. Ellos fueron creados por Dios. Estaban ante la presencia de Dios, pero el diablo logra hacer lo que ellos se rebelen contra Dios. El alcance que él tuvo el engaño, porque no le puede decir a los ángeles que Dios no existía, que Dios no los había creado, porque estaban viendo a Dios. Aún así, ¿cierto? El diablo explotó algo que es misterioso, ¿cierto? Las propias pretensiones que él tiene de ser Dios, el amor al poder, a la vanidad, hace que Satanás, el corazón se le ponga orgulloso. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7, vamos a hablar acerca de esta guerra, ¿ya? Apocalipsis 12:7 dice, hubo, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Y luchaba, el dragón y sus ángeles. Una gran guerra en los cielos donde el diablo, hermano, quería destronar a Dios, sacar a Dios de su trono. Imagínense hasta dónde él quería llegar de manera tan desafiante, tan rebelde, que Dios hizo invencible. Pero aún así, Miguel, que es el Señor Jesucristo, y sus ángeles fieles luchan contra Satanás. Y luchaba, el dragón y sus aliados, los ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló, ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense acá, hermano, que él logra, ¿cierto?, traer la tercera parte. En la Biblia dice que él arrastra con la cola. Igual que con la cola, ¿cierto?, lo atrapó. La cola del diablo es la astucia, la mentira, sembrar la cizaña, la duda, hacer que Dios le estaba mintiendo. Dios podía, que ellos tenían un potencial tan grande que podían ser iguales que Dios. Y eso también se lo dijo a Eva. Ahora después, ¿cierto?, esta lucha por la salvación y la obediencia a Dios se traslada acá en la tierra. Y vamos a ver cuál es la estrategia que él ocupa, porque con los ángeles ocupó una estrategia. Eva sabía muy bien que Dios existía, porque se escuchaba la voz, ellos veían a Dios en el huerto del Edén, sabía que Dios la había creado, porque ellos conversaban con Dios y veían a Dios. Pero vamos a ver dónde el diablo comenzó a analizar de dónde podía estar la manera de hacerlos pecar contra Dios. En un momento que no había pecado acá en la tierra, sino que el pecado existió en los cielos, cuando el diablo se rebeló y hizo que la tercera parte de los ángeles también se unieran a esta rebelión. Vamos a leer, hermano, acá y captar algunos detalles. Pero la serpiente dice era astuta. El diablo utiliza esta serpiente, que era literal, pero el que hablaba era el diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Mira lo que es el diablo. El diablo, ¿cierto?, dice que Dios dijo algo, pero Dios no lo había dicho. El diablo le dijo a Eva que Dios le había dicho que no podían comer de ninguno. Dios no dijo eso. Dios había creado los alimentos para que el hombre comiera. El hombre podía comer de todos, pero de uno únicamente el hombre no podía comer, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero esto el diablo, ¿cierto?, no es tan astuto, porque esto lo captó bien Eva. Porque Eva acá le responde bien al diablo. Y la mujer le respondió, dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todo. Y ahora, ¿cierto?, Eva le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios había dicho, ¿sabe usted, hermano, que este fruto tampoco era malo? Porque la Biblia dice claramente que todo lo hizo Dios en gran manera. Aquí no era el problema el árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema era desobedecer y dejar de confiar en su creador. Ese era el problema. Dios le dijo claramente, si ustedes comen, van a morir. Pero mira, ahora el diablo lo que contradice es la palabra de Dios.
Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, Dios los está engañando a ustedes. Si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios y no van a morir. Ustedes van a ser eternos. Porque miren lo que dice el versículo 5 acá. Sino que sabe Dios que el día dice que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí el diablo, cierto, nuevamente los engaña. El comer el árbol de la ciencia del mal trajo la rebelión contra Dios de Adán y Eva, aparece el pecado, el envejecimiento, ven como Caín mata a Abel. Hermano, el hombre no tenía que el hombre comer del fruto del bien y el mal para ser sabio, porque la sabiduría no viene por comer, la sabiduría viene por Dios. El libro de Santiago, como estudiamos la otra semana, dice claramente el libro de Santiago, que el que le falte sabiduría tiene que pedir a Dios, la sabiduría viene de Dios, la sabiduría es eterna, como dice el proverbio, estaba con Dios y con Jesucristo por la eternidad. Así que el diablo acá lo que hace es contradecir la palabra de Dios. Dijo, van a morir, el diablo dijo, no van a morir, y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto le agradó, ¿cierto?, a Eva, esas palabras, es ahí donde él quería llegar. Yo le digo, lo mismo pasa hoy día. El diablo lo que hace hoy día es contradecir la palabra de Dios, o hacer que la gente no crea en la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que por la fe nosotros creemos, creemos que realmente que Dios lo creó. Los científicos no vieron el Big Bang. Es una teoría que ellos tienen. Nosotros tampoco vimos cuando Dios creó. Pero la Biblia es bien interesante, que es tanto el orden, es tanta la ingeniería, es tanto el diseño, son tantos los detalles, que no hay duda de que el Señor hizo todo. La Biblia dice, toda casa es construida por alguien, mal quien hizo todas las cosas es Dios. La creación da testimonio del poder de Dios y la eternidad de Dios. Sé que el diablo que hace, que Adán y Eva es engañada, ella, cierto, crea lo que el diablo le dijo, pero Adán, dice la escritura, San Pablo no fue engañado. Él amaba tanto a su esposa que se une por amor a la rebelión, cierto, de acá. Cierto, algo terrible, pero Dios tenía un plan de la salvación. Pero ahora vamos a ver el caso del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo se defiende contra el diablo, porque no podemos seguir el modelo de Adán y Eva porque ellos fracasaron. Tenemos que ver el modelo que fue victorioso. Aquí en Mateo, capítulo 4, el versículo 1, vamos a ver la tentación de Jesús y cómo Jesús enseña y nos deja un modelo cómo tenemos que aprender nosotros cuando alguien quiere atacar nuestra fe. Hayan ciertos pensamientos que se hacen contra el conocimiento de Dios, que no es científico. Y vamos a meditar cómo Cristo se defiende. 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la Escritura, Cristo se fue a encontrar con su Padre ya 40 días orando y aparece el diablo. Pero Dios sabía muy bien que el diablo ya iba a ir ahí, que iba a ir donde estaba Jesús. Y el versículo 2 dice, después dice de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Cristo Jesús, cierto, después de haber estado 40 días, 40 noches, tiene hambre. Y en este momento de crisis aparece el diablo. Versículo 4.3 dice, vino a él, el diablo viene a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía muy bien, mis queridos hermanos, que tenía que venir un Mesías. Pero al diablo no le había sido revelado quién era el Mesías. El diablo sabía que había nacido en Belén porque el diablo conocía la profecía. Por eso el diablo, ocupando a Herodes, quiso matar a Jesús y no lo mató. Pero de alguna manera ahora el Señor Jesucristo no venía como Él era en el cielo. Ahora venía hecho hombre. Entonces no tenía la apariencia que tenía Jesucristo en el cielo. Pero le llamó la atención el carácter que tenía el Señor Jesucristo. Y el diablo dijo, ¿será o no será? Porque únicamente los que reconocieron a Jesús eran los que tenían el Espíritu Santo de Dios. El diablo no tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene su espíritu, que es un espíritu demoníaco. Pero es interesante que acá el diablo no le dice a Jesús que Dios no existe. Como hoy día el diablo le dice a la gente, Dios no existe, la Biblia no es palabra de Dios. El diablo, ¿sabe usted que el diablo dice en el libro de Santiago que el diablo cree en Dios? La Biblia dice que los demonios creen en Dios y estremecen. El diablo sabe muy bien que Dios existe, es a los humanos que nos engaña. Por eso el diablo no le dice, Dios no existe. Le dice, si tú eres el Mesías que ha de venir, compruébalo. Como tienes hambre, transformas estas piedras en pan. La idea era buena, porque cuando uno tiene
hambre uno desea comer pan, pero el diablo quiere que le dé un milagro para confirmar que él es el Mesías. Pero por mucho tiempo el Señor Jesús a nadie le dijo que era él el Mesías. Aquí el Señor Jesucristo le responde con un escrito está. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, cierto, Cristo Jesús tenía todo el poder para hacer un milagro. La idea era buena, pero era obedecer al diablo. Muchas veces, a veces el diablo presenta ideas como son buenas. Como dice la Escritura, hay caminos que aparecen derecho al hombre, pero son caminos de muerte. Como le pasó a Lot. Cuando Lot se separó con Abraham, vio un valle hermoso, que había agüita, era como el jardín de Jehová, pero no vio el peligro que ahí estaba Sodoma y Gomorra, y se fue acercando a las tiendas hasta que se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Lo más importante es creer y obedecer a la palabra de Dios. Bueno, como Jesús, ¿cierto?, le respondió con la palabra de Dios, ahora el diablo utiliza la Biblia también. Entonces el diablo dice, le llevó, sí estoy bien, versículo 5 dice, entonces el diablo dice, lo llevó, dice, a la santa ciudad, a Jerusalén. Lo puso, dice, en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, todavía no me has dicho si tú eres o no eres el Mesías, échate abajo. Y aquí es donde el diablo cita la Escritura, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo ahora cita la Escritura, pero la saca fuera de contexto, porque en el Salmo 91 no dice que Dios va a salvarle la vida a una persona que se quiera suicidar. Si una persona se arroja de un edificio, lógicamente que se va a matar. Si una persona se pone un cordel en el cuello, lamentablemente se va a ahorcar. Lo que dice el Salmo 91, que para los que confían en Dios, los que hacen de Dios su castillo, Dios mandará a sus ángeles para cuidar a esas personas, protegerlos de la peste que anda en la oscuridad. Plaga no tocará tu morada. La Biblia está hablando de los que confían en Dios, no dice de las personas que se quieren quitar la vida. Pero Cristo Jesús nuevamente sorprende al diablo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No se puede de esa manera poner a prueba al Señor. Le digo una cosa, uno que es cristiano, ¿cierto?, no puede andar conduciendo a gran velocidad, porque le puede suceder un accidente. Si uno es cristiano, hermano, no va a andar en carreras clandestinas, porque puede chocar y se puede matar, o puede matar a otra persona. Es poner a prueba si es Dios, las cosas que ponen en peligro, ¿cierto?, nuestra vida. A veces también hay deportes extremos, que muchas veces escuchan la noticia que la persona perdió la vida. Por eso no hay que poner a prueba al Señor Dios. Nosotros, igual que Jesús, tenemos que defendernos no con nuestros razonamientos, no con nuestra propia sabiduría, sino con lo que Dios, la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Y Jesús se defendió bien. Versículo 8 dice, otra vez dice, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora el diablo, como no pudo, quería ver si Jesús tenía vanidad. Dios el Padre le dio toda la gloria a Jesús una vez que Cristo ascendió a los cielos. Le dio un nombre que estaba por encima de todo nombre. Pero el diablo acá quería tentarlo con cosas terrenales, con los reinos acá terrenales. Le mostró todos los reinos y su gloria. Y le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adoras. Imagina a lo lejos que quiere llegar, quiere que ahora que Jesús lo adore. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La única persona que tiene que ser adorado es la divinidad. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Una vez que se acabó la tentación, mis queridos hermanos, aparecen ángeles. Y lo más seguro es que los ángeles tienen que haber aparecido con agua y con alimento. Cristo pasó la tentación, ahora el Padre le da lo que necesita para sustentar su cuerpo físico. Tenga por seguro usted que si nosotros pasamos con éxito las pruebas que el Señor nos da, y el diablo muchas veces nos tienta y nosotros nos defendimos con la palabra del Señor, no llegamos a pasar las fronteras para el otro lado, tenga por seguro que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Mandará a sus ángeles para que nos sirvan. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. También quiero decirles de un tema que subimos, los ciegos espirituales. Grabamos ese tema, pero el celular lo dejó en 2 partes, ¿ya? Así que yo le voy a poner
Ciego Espirituales parte 1 y Ciego Espirituales parte 2, porque el celular lo dejó en dos partes, así que vamos a ver que nos disculpan, pero pues el tema está completo en esas dos partes. ¿Ah? Muy por mi hermanito, que Señor los bendiga y bueno, suscríbete al canal, compartamos estos temas con otras personas, sigamos teniendo comunión con el cielo, con su palabra y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para que el Señor nos bendiga. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias en esta guerra espiritual que tenemos, Señor, porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo, está Jesús, estás tú, Señor, están tus santos ángeles y está tu palabra bendita, Señor, está la fe y está la armadura de Dios, Señor. Que podamos marcar esta espada, que es la palabra del Señor, para que cuando nos enfrentemos con razonamientos que son del diablo, nosotros podamos discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo. Te pedimos todo esto, Señor, que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos una próxima vez.